57. La doctrina paulina sobre la pureza. 18 de marzo del 81 a 22 de marzo del 81. En el capítulo anterior, centramos la atención sobre el pasaje de la primera carta a los Corintios, en el que San Pablo llama al cuerpo humano el templo del Espíritu Santo, y escribe: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. 1 Corintios 6 del 19 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6:15. El apóstol señala el misterio de la redención del cuerpo, realizado por Cristo, como fuente de un particular deber moral que compromete a los cristianos a la pureza, a esa que el mismo Pablo define en otro lugar como la exigencia de mantener al propio cuerpo en santidad y respeto. 1 de Tesalonicenses 4:4. Sin embargo, no descubriremos hasta el fondo la riqueza del pensamiento contenido en los textos paulinos si no tenemos en cuenta que el misterio de la redención fructifica en el hombre también de un modo carismático. El Espíritu Santo, que según las palabras del apóstol entra en el cuerpo humano como en el propio templo, habita en él y obra con sus dones espirituales, y entre estos dones conocidos en la historia de la espiritualidad como los 7 dones del Espíritu Santo, que está en Isaías 11:2, según los 70 y la Vulgata, el más apropiado a la virtud de la pureza parece ser el don de la piedad, o el Eusebia donum pietatis. Si la pureza dispone al hombre a mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, como leemos en la primera carta a los Tesalonicenses 4, del 3 al 5, la piedad, que es el don del Espíritu Santo, parece servir de un modo particular a la pureza, sensibilizando al sujeto humano para esa dignidad que es propia del cuerpo humano en la virtud del misterio de la creación y de la redención. Gracias al don de la piedad, las palabras de Pablo: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que no os pertenecéis?, adquieren la elocuencia de una experiencia y se convierten en una viva y vívida verdad en las acciones, y abren también el acceso pleno a la experiencia del significado esponsalicio del cuerpo y de la libertad del don que está vinculado con él, en el cual se descubre el rostro profundo de la pureza y su conexión orgánica con el amor. Aunque el mandamiento del propio cuerpo en santidad y respeto se forma mediante la abstención de la impureza, y este camino es indispensable, sin embargo fructifica siempre en la experiencia más profunda de ese amor que ha sido grabado desde el principio, según la imagen y semejanza de Dios mismo en todo el ser humano y por lo tanto también en su cuerpo, y por esto San Pablo termina su argumentación de la primera carta de los Corintios en el capítulo 6 con una significativa exhortación. Glorificas pues a Dios en tu cuerpo. 5:20. La pureza como virtud, o sea, como capacidad de mantener el propio cuerpo en santidad y respeto, que es aliada con el don de la piedad como fruto de la inhabitación del Espíritu Santo en el templo del cuerpo, realiza en él una plenitud tan grande de dignidad en las relaciones interpersonales que Dios mismo es glorificado en él. La pureza es gloria del cuerpo humano ante Dios, y es la gloria de Dios en el cuerpo humano, a través del cual se manifiestan la masculinidad y la feminidad de la pureza, y brota de la pureza esa belleza singular que penetra cada una de las esferas de la convivencia recíproca de los hombres y que permite expresar en ella la sencillez y la profundidad y la cordialidad y la autenticidad irrepetibles de la confianza personal. Quizás tendremos más tarde la ocasión para tratar ampliamente este tema, el vínculo de la pureza con el amor y también la conexión de la misma pureza en el amor con el don del Espíritu Santo, que es la piedad, y constituye una trama poco conocida por la teología del cuerpo que sin embargo merece una profundización particular. Esto podrá realizarse en el curso de los análisis que se refieren a la sacramentalidad del matrimonio, y ahora una breve referencia al Antiguo Testamento. La doctrina paulina acerca de la pureza, entendida como la vida según el Espíritu Santo, parece indicar una cierta continuidad con una relación a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Ahí encontramos, por ejemplo, la siguiente oración: para obtener la pureza en los pensamientos, las palabras y las obras, Señor, Padre y Dios de mi vida,
no se adueñen de mí los placeres libidinosos y de la sensualidad, y no me entregues al deseo lascivo. Siracida 23, del 4 al 6. Efectivamente, la pureza es una condición para encontrar la sabiduría y para seguirla, como leemos en el mismo libro. Hacia ella, y esto es, hacia la sabiduría, enderecé yo mi alma y en la pureza la he encontrado. Siracida 51:20. Además, se podría también de algún modo tener en consideración el texto del libro de la sabiduría 8:21, que es conocido por la liturgia en la versión de la Vulgata. Sibi quoniam aliter non possum ecce continerus nisi deux, det ad hoc ipsum orat, sapientias cire cuius exedat dominum. Según este concepto, no es tanto la pureza una condición de la sabiduría, cuanto lo sería la sabiduría la condición misma de la pureza, como de un don particular de Dios. Parece que ya en los textos sapienciales antecitados se delinea el doble significado de la pureza como la virtud y como el don. La virtud está al servicio de la sabiduría y la sabiduría predispone a acoger el don que proviene de Dios. Este don fortalece la virtud y permite gozar en la sabiduría los frutos de una conducta y de una vida que sean puras. Como Cristo en su bienaventuranza del Sermón de la Montaña, a la que se refiere a los puros de corazón, pone de relieve la visión de Dios que es fruto de la pureza y en perspectiva escatológica, así Pablo, a su vez, pone de relieve su irradiación en las dimensiones de la temporalidad cuando escribe: todo es limpio para los limpios, mas para los que son impuros y para los infieles no hay nada puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Alardean de que conocen a Dios, pero con las obras lo niegan. Tito 1:15. Estas palabras pueden referirse también a la pureza en el sentido general y específico, como a la nota característica de todo bien moral. Para la concepción paulina de la pureza, y en el sentido de lo que habla la primera carta de los Tesalonicenses 4, del 3 al 5, y la primera carta de los Corintios 6, del 13 al 20, esto es en el sentido de la vida según el Espíritu Santo, y parece ser fundamental, como resulta del conjunto de nuestras consideraciones, la antropología del nacer del nuevo en el Espíritu Santo, que también se ve en Juan 3, 5, y esta antropología crece de las raíces hundidas en la realidad de la redención del cuerpo realizada por Cristo, redención cuya expresión última es la resurrección. Hay razones profundas para unir toda la temática de la pureza a las palabras del Evangelio en las que Cristo se remite a la resurrección, y esto constituirá el tema de la ulterior etapa de nuestras consideraciones. Aquí la hemos colocado sobre todo en la relación con el etos de la redención del cuerpo. El modo de entender y de presentar la pureza que es heredado de la tradición del Antiguo Testamento y característico de los libros sapienciales era ciertamente una preparación indirecta pero también real a la doctrina paulina acerca de la pureza entendida como la vida según el Espíritu Santo. Sin duda ese modo facilitaba también a muchos oyentes del Sermón de la Montaña la comprensión de las palabras de Cristo cuando al explicar el mandamiento de no adulterarás se remitía al corazón humano. El conjunto de nuestras reflexiones ha podido demostrar de este modo, al menos en cierta medida, con cuánta riqueza y con cuánta profundidad se distingue la doctrina sobre la pureza de sus mismas fuentes bíblicas y evangélicas. La eusebia o pietas en el periodo helenístico romano se refería generalmente a la veneración de los dioses como una devoción, pero conservaba todavía el sentido primitivo más amplio del respeto a las estructuras vitales. La eusebia definía el comportamiento recíproco de los consanguíneos y las relaciones entre los cónyuges, y también la actitud de vida para las legiones al César y por los esclavos o los amos. En el Nuevo Testamento, solamente los escritos más tardíos aplican la eusebia a los cristianos. En los escritos más antiguos, este término caracteriza a los buenos y a los paganos. Actos de los Apóstoles 10, del 2 al 7, y 17 al 23, o Hechos de los Apóstoles. Y así la eusebia helénica, como también el donum pietatis, aun refiriéndose indudablemente a la veneración divina, cuentan con una amplia base en la connotación de las relaciones interhumanas,
Aquí, señores, viene la bibliografía. De nuevo, el Papa ha considerado necesario ponerla. W. Forrester Art Eusebia, en The Theological Dictionary or the New Testament, ediciones G. Keitel, G. Bromley, volumen 7, Grand Rapids, 1971, Erdemans, páginas 177 a 182. Esta versión de la Vulgata, conservada por la Neo-Vulgata y por la liturgia citada bastantes veces por Agustín, en la página 43 de sus Confesiones nos referimos a San Agustín, libro 6, segunda parte, y 10:29, cambia sin embargo el sentido del original griego, que se traduce así: sabiendo que no la habría obtenido de otro modo, y aquí se refiere a la sabiduría, si Dios no me la hubiera concedido. Y con esto terminamos el capítulo 57 y damos inicio al 58.